gobierno de Ignacio Andrade en 1899. Hice este breve recorrido para que nos dé un don Antonio de qué hacer en esta dictadura y cómo se mantiene. Gracias. Déjame decir una cosita porque estamos conectados por Pérez del partido de gremio y acostumbramos a estas reuniones dar alguna orientación y alguna información. Y quería compartir con todos aquellos que se han conectado y con ustedes. Este forma parte del equipo nacional del movimiento gremio, que es uno de los que forman parte y estructuralmente cortan toda la organización política, que es vertical, como todos sabemos, pero aquí lo que hacemos es transversalizar a uno de los sectores que están comprendidos como los profesionales y técnicos. Y lo aditivo en Voluntad Popular es que tenemos empresarios y comerciantes, o sea, buscamos llegarle también a ellos, y también las personas de oficio, que son los más necesitados de toda la sociedad venezolana, que son los que no tienen resguardo ni asistencia constitucional, ni la sociedad propiamente dicho lo tiene. Voluntad Popular tomó una serie de decisiones, entre las cuales está no participar en el proceso de validación convocado de manera inconstitucional y ilegal por un ente que se dice ser la Asamblea Nacional Constituyente. Y el Consejo Nacional Electoral entonces repite la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que dice ser constituyente, y Voluntad Popular acuerda la validación de la Mesa de la Unidad, porque ciertamente, como le establece la ley orgánica del proceso electoral, cuando una organización política, creo que 32, 34, Alexander, no participa en dos procesos nacionales, debe entonces de renovarse, reeditarse, de acuerdo a un patrón de 0.5% por estado. Debe cubrir hasta 12 estados para construir un partido. Voluntad Popular no estaba dentro de los supuestos de la ley orgánica de procesos electorales, y es por eso que nosotros nos fuimos por dos circunstancias. La estructural y fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente no tiene cualidad alguna para convocarnos. En segundo lugar, no está dentro de los supuestos de la ley orgánica de procesos electorales. Pero ciertamente este tipo de régimen que ejerce por vías de hecho, lo que provoca, entre muchas cosas, además del hambre, de la inseguridad, es ir inseminando poco a poco la inseguridad de la población, y como actúa por vías de hecho, lo que genéticamente, orgánicamente las sociedades han construido durante muchos años, por miles de años. Cierto que Antonio es profesor de Derecho de Historia Medieval en Santo Antonio, medieval. El hombre genéticamente está puesto para que por las vías democráticas, vale decir institucionales, podamos nosotros correr. Pero cuando entonces pierdes el paso, porque esa es la música de la historia, pero si tú no sigues el paso porque te ponen vías de hecho, hace entonces de provocar el desánimo, y ese quiebre de cintura, como dicen los futbolistas, entorpece las respuestas, no se producen las estrategias adecuadas, y lo que quiero entonces es compartir a nombre de Leopoldo López, la dirección nacional del partido, con todos los activistas y voluntarios de Voluntad Popular, que las organizaciones políticas, de acuerdo a la ley orgánica de procesos electorales, no se cancelan por ni un correo electrónico ni por un Twitter, que fue lo que hizo una de las rectoras, ya vencidas por cierto, del Consejo Nacional Electoral. Para ello es necesario entonces notificar a la organización política, y existen principios universales aplicables, que es el derecho natural, el buen natural, perdón,
el derecho a la defensa, Voluntad Popular tiene que acudir, y además de que le asiste ir a la vía administrativa del Consejo Nacional Electoral, también entonces puede acudir ante el órgano jurisdiccional. Debe transcurrir entonces todo esto para después publicarse en la Gaceta Electoral, y nosotros veremos qué vamos a hacer, qué sabemos lo que vamos nosotros a hacer. Ahora entonces, además que Voluntad Popular no fue creada con un decreto, sino que fue la construcción progresiva, orgánica, de unos inicios que fueron las redes populares, ese tipo de conexión, y progresivamente entonces llegamos a la construcción de una organización política. Eso no puede eliminarse por la vía de un decreto, porque bueno, lo que queremos es que sea un sentimiento. No es que voluntad sea un sentimiento, sino que voluntad trate de interpretar el sentimiento venezolano, y eso no va a cesar. Entonces, tranquilidad a toda nuestra gente, seguimos adelante en nuestra organización, y ante esos atropellos, más confianza y más organización. Esto se inscribe, Antonio, en uno de nuestros mandamientos, nuestro mandato, de que nuestra organización, para que no sea una máquina electoral y política, debemos nosotros cumplir un régimen de educación continua. Pues, por lo menos una vez al mes invitamos a unos conferencistas para que conversemos sobre un tema político, un tema social, y dentro de esa visión, este equipo de la Dirección Nacional y algunos dirigentes de Caracas están contigo, y bueno, Andrés Páez, que no es de Voluntad Popular, pero que es amigo de nuestra organización, el director gerente del Frente Amplio Social. Vamos a comenzar entonces esta exposición dándole un saludo, la bienvenida a todos los que nos están viendo por Periscope, y agradeciendo la presencia de Antonio García Sánchez. Muy bien. Aunque el orden de los factores no altera el producto, mi padre se sentiría un poco relegado si me presento con el apellido de mi madre, que mi madre, que era muy obediente y buena, aceptaría con gusto seguir siendo la segunda. En primer lugar, debo decirles que me agrada enormemente ver que Voluntad Popular tiene, propiamente hablando o como rodeo auxiliar, gente mayor. Para mí es muy sorprendente. Yo venía dispuesto a hablar, como siempre he hecho en Voluntad Popular, con unos muchachitos, pero veo que aquí estamos, digamos. A mí lo que me importa mucho, y hago la señalización, porque uno habitualmente habla con gente que no sabe cuán bella ha sido Venezuela, que no sabe cuán libre ha sido Venezuela, que nació prácticamente con este régimen, o entraron a la adolescencia con él. Son 18 años. Y como decía Gardel, que 20 años no es nada, todos los presentes sabemos que 20 años es muchísimo. Y es importante esta conversación de tercera edad. Yo no sé si soy el mayor de todos, pero en todo caso, si esta conversación de tercera edad tiene algún sentido, yo creo que sí, porque debe estar presente en el recuerdo, en nuestro recuerdo, lo que fue Venezuela, para hacer una actividad que Pablo, el apóstol, consideraba esencial, que era recapitular el pasado. Acabamos de celebrar el 23 de enero, y pienso que
para mí fue muy triste ver cómo el fervor del 23 de enero se iba apagando de año en año. Llegué hace 40 años y todavía el 23 de enero se celebraba con marchas solemnes, con recuerdo emocionado, con banderas y gallardetes. Y eso fue amainando. Y yo creo que la sociedad venezolana fue olvidando la fecha más importante de su historia, porque es la fecha del parto de la democracia. Es una fecha mesiánica, como diría Pablo. Es decir, es una fecha en donde un pueblo se encuentra con su esencia, se encuentra con lo que lo constituye más honda y profundamente, en nuestro caso, con la libertad. Una libertad que hemos perdido. Y comienzo en una exposición que espero que sea breve, haciendo notar que yo, que acababa de vivir, hacía 20 años, el golpe de Estado en Chile, que había sido militante de un partido de extrema izquierda, y más que un militante, un miembro de la comisión política del MIR chileno, y que había participado, por lo tanto, durante los 3 años de la Unidad Popular, en la máxima vanguardia del intento por socavar la República, por destruir la tradición chilena y montar una suerte de revolución cubana, tenía además la ventaja de haber estudiado en Alemania y haberme doctorado sobre Marx. Digamos que he pasado de los 78 años de vida que tengo, 50 o más en la universidad como académico, y como les digo, en Alemania estudiando en la cuna del marxismo, el marxismo. Tuve perfectamente claro, el 4 de febrero de 1992, a las 2 de la mañana, que fue cuando nos llamaron para contarnos que estaban disparando o bombardeando sobre la casona, que Venezuela entraba al proceso más trágico de su historia. Yo no entendí realmente por qué razón el golpe. Había vivido en Argentina después del exilio, había vivido en París, había vivido en Alemania, había vivido en España y finalmente había llegado a Venezuela, y en ningún país, ni siquiera en Alemania, había vivido una felicidad mayor que la que se vivía en Venezuela. Es el país que más he amado de todos los que he conocido, que he hecho mío, y que me ha permitido una felicidad que en ese momento no era exclusivista, no era de aristócratas, era una felicidad que tenían todos los venezolanos. Yo nunca olvidaré que lo que más me llamó la atención cuando llegué fue que vine a un congreso de filosofía, me enamoré de Venezuela y me quedé, aunque tenía un puesto espléndido en el Max Planck en Alemania. Lo que más me impresionó fue que los viernes y los sábados se escuchaba salsa en todas las urbanizaciones. O sea, Venezuela ponchaba. Uno iba a San Román, uno iba a Santa Fe, uno iba a Colinas de Bellomonte. Me moví siempre en un ámbito de clase media, pero lo mismo pasaba en Antímano, lo mismo pasaba en Coche, lo mismo pasaba en todas partes. Cosa que yo me impresionó inmensamente porque no conocía un país que pasara los fines de semana bonchando. En Venezuela se bonchaba. Cuando llegué,
Por eso digo, como lo que estoy diciendo ustedes pueden desmentirlo o confirmarlo, me gusta decírselo a ustedes. Cuando yo llegué el 28 de junio de 1977 a las 3 de la mañana desde París, me acompañaba un compañero brasileño que había militado conmigo, que luego trabajó conmigo en la Universidad de Chile y que terminó siendo el principal asesor de Lula da Silva, Marco Aurelio García, no sé si lo han oído nombrar. Él había sido subordinado mío en el MIR, después fuimos compañeros en la universidad, seguimos trabajando juntos en Vincennes, en Francia, y fuimos invitados, él y yo, a un congreso de filosofía. Cuando llegamos como a las 3 de la mañana, en ese entonces los aviones podían llegar a esa hora, tuvimos que esperar como hasta que amaneciera, porque no había nadie esperándonos. Y entonces tomamos finalmente un taxi y decidimos irnos al Hilton, porque pensamos que si había un congreso de filosofía, seguramente el Hilton iba a ser el lugar donde iban a alojar a los invitados. Y cuando subíamos desde La Guaira, antes de entrar al túnel, de pronto volví la mirada y vi que la bahía estaba absolutamente llena de barcos. Ahí estaba la gran armada que tanto temían los españoles, o la gran armada que tanto temían los ingleses. Había decenas de barcos esperando turno para descargar lo que traían. ¿Y qué traían? Lo supe 2 o 3 días después: 600.000 cajas de whisky. Multiplíquenlas por 12 y verán la cantidad de botellas de whisky que iban a ser consumidas esa Navidad. Y me imagino que también había motorhomes, Betamax, que se puso de moda. Quiero sintetizarles eso con el recuerdo de una Venezuela saudita, posiblemente irresponsable, en manos de la locura de un señor que conocí esa misma noche que llegué y que me causó una maravillosa impresión, porque yo que había tenido que huir de Chile clandestinamente por el general Pinochet, podía hablar la primera noche que llegué a Venezuela con el presidente de la República, que era Carlos Andrés Pérez. Para mí fue una aventura absolutamente asombrosa. Es la Venezuela que yo no hallo cómo contarle a mis nietos que existió, porque ellos conocieron otra Venezuela. Y cierro este paréntesis. Suelo ser muy hiperbóreo, de manera que perdónenme mis meandros. Y entonces, es que lo escucho muy amplificado porque además es sordo, tengo un aparato. Y conociendo como conocía el paño, había sido profesor también de Historia de América en Chile, conocía profundamente la historia de la Revolución Cubana y conocía el marxismo. Supe el 4 de febrero que Venezuela se hundía, que Venezuela naufragaba, y que la única razón por la que se daba ese golpe de Estado era para asaltar el poder, y que la única razón por la que en Venezuela, el país más importante del Caribe, podía dar un golpe de Estado, gobernando Carlos Andrés Pérez, habiendo un 6% de cesantía y una situación relativamente fácil económicamente,
que la única razón por la que podía dar un golpe de Estado es porque había una conspiración castrista, es porque había una conspiración marxista-leninista, es porque quien quería el poder quería tomarlo para imponer una dictadura en Venezuela. Mi esposa, que había sido en algún momento como el mito de la izquierda venezolana y latinoamericana, ella se llama Soledad Bravo, ya entonces tenía perfectamente claro cuáles eran los puntos que calzaban los cubanos, y yo también los tenía. Me asombró profundamente que Carlos Andrés Pérez invitara a Fidel Castro. Y nos indignamos cuando nos llamaron a la casa para pedirnos que firmáramos un manifiesto de bienvenida al tirano. Pensaron que era lógico que un ex militante del MIR y una ex cantante de protesta firmaran la bienvenida a un tirano. Pero como bien dice el refrán, ustedes lo saben, más sabe el diablo por el viejo que por diablo, y nosotros ya habíamos comenzado a entrar a la vejez, es decir, a la sensatez. Les cuento todo esto porque sufrí profundamente el avance de ese asaltante marxista, así ni supiera quién coño era Marx, en la vida política venezolana. Supimos el 4 de febrero que este país se hundía y se iba a la nada. Y no nos fuimos porque somos venezolanos, yo me había hecho venezolano. Y tuvimos la conciencia de que aquí venía inexorablemente una dictadura castrocomunista. El 4 de febrero del 92 a las 2 de la mañana. Hemos tenido que soportar durante esos años la absoluta frivolidad de los 900 firmantes que le dieron la bienvenida a Fidel Castro, la absoluta frivolidad de nuestra clase política, que si nosotros sabíamos que lo que venía era una dictadura castrocomunista, ¿por qué se negaron a reconocerlo? Es más, el que mejor lo reconoció fue odiado por la sociedad venezolana, que fue el famoso, no sé si diputado o senador de Acción Democrática, que dijo: mueran los golpistas. Mientras que Rafael Caldera, político viejo, zorro cazurro, recorrido y, como dicen los venezolanos, resabiado, por razones que yo no quiero tocar porque entran en el ámbito de lo íntimo, decidió perdonar a los comunistas que estaban asaltando el poder, y decidió perdonarlos, y se atrevió incluso a decir que quienes habían disparado metralla a la oficina de Carlos Andrés Pérez, metralla que no lo alcanzó porque Reinaldo Figueredo, como todos nosotros sabemos, había dado orden de blindar el despacho del presidente de la República, que de lo contrario lo mataban. Dijo que no, esos muchachos no pretendían matar al presidente de la República, y que por lo tanto había que perdonarlos o tratarlos con mucho afecto, porque democracia con hambre no se defiende. Tuvimos por lo tanto que soportar durante todos esos años la seducción maquiavélica con la que un tropero sin ninguna cultura, bárbaro y analfabeta, pero conocedor de las intríngulis del circo venezolano, del sábado sensacional venezolano, lograba convencer a un país y desencajarlo de sus creencias y convicciones políticas. Vivimos
el arrastre del golpismo en amigos muy queridos nuestros, hoy arrepentidos, hoy desterrados, hoy en el exilio, pero entonces fascinados comiendo carne en vara, yendo a amaneceres llaneros en el poliedro, prostituyendo la tradición folclórica venezolana, alimentando el chavismo en las cervecerías. Cuento todo esto porque el primer punto al que yo me quería referir es al error como base y fundamento de esta tragedia. Y el primer error de esta tragedia fue la inconsciencia de las élites y la inconsciencia del pueblo respecto de la naturaleza dictatorial de este régimen. Y les quiero decir una cosa, Omar Barbosa, que es tan viejo como nosotros y acaba de ser nombrado presidente de la Asamblea, ha dicho que debemos saber dónde estamos parados y a dónde nos llevan. Coño, yo lo sé desde hace 25 años, sin ser político venezolano. El político venezolano de mucha estatura todavía no sabe dónde estamos parados, ni sabe dónde nos llevan, pero es más grave porque tampoco saben dónde estamos parados nuestros amigos que están dialogando en Santo Domingo. Y a mí me angustia, y lo tengo que decir aquí en esta casa, que ha sido mi casa, pero sé si lo sabe Leopoldo. Realmente. Desde luego, Henry Ramos hace como que no lo sabe. Julio Borges tampoco. Y les quiero decir una cosa, yo conocí a nuestra nueva clase política siendo miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Democrática. Y nunca me olvidaré que a mi lado solía sentarse un ex masista, que me olvida el nombre, que ya nadie es viejo, pero todos ustedes lo conocen. A mi izquierda, Agustín Berríos, de COPEI; a mi derecha, este amigo del MAS, una de las grandes personalidades del MAS íntimo de Teodoro Petkov. En una ocasión, estábamos en el 2003 yendo al 2004, y yo temía seriamente que nos impidieran el revocatorio. Yo acababa de escribir un libro, además, que lo escribí en el 2002, poco después de esos sucesos de abril del 2002, que titulé Dictadura o Democracia, Venezuela en la encrucijada. Y en ese libro yo expliqué todo esto que ha pasado hasta hoy. No era un presagio, no era una premonición, era saber sumar 2 más 2. Parece que nadie sabía sumar. Y en una de esas discusiones yo me paré y llamé la atención sobre la grave coyuntura en la que nos encontramos y dije, porque esta es una dictadura en potencia, porque aquí nos llevan a un régimen dictatorial. Y este amigo del MAS me tomó indignado del brazo y me dijo, ¿cómo coño puedes tú decir que esta es una dictadura o que vamos a una dictadura si estamos hablando y dialogando libremente? Primer error, no haber sabido que esta es una dictadura. Pero ya han pasado 18 años. Y aún hay gente que se pregunta, como Omar Barbosa, como Manuel Rosales, como Bernabé Gutiérrez, y me imagino que como nuestro muy estimado amigo Henry Ramos Alup, todavía se preguntan si esto es una dictadura. Desde luego Julio no lo cree, desde luego César Miguel Rondón tampoco, porque esta es una
conchupancia de medios, con una élite política, disculpen que use el término, muy pigmea, muy mediocre, que se niega a reconocer la naturaleza del enemigo. Y ustedes me dirán, ¿cómo se puede librar una guerra contra un enemigo del que no se sabe si usa tanques o caballos, si usa lanzas o ametralladoras? Porque una guerra se libra y se gana con conocimiento y sabiduría. Y desde luego yo he tenido que discutir, y paso al segundo punto, a saber la definición de esa dictadura. Porque decir dictadura suena muy fácil, hay que explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de una dictadura. Y he escrito muchos artículos y tenido muchas discusiones al respecto, porque cuando surgió la locura del electoralismo, que es una enfermedad, perdónenme, lo digo como venezolano, no como chileno, que es una enfermedad congénita de los venezolanos y que tiene que ver con una ludopatía congénita. Nos encanta el juego, nos encanta apostar a los caballos, nos encanta apostar a los candidatos. Y entonces creemos que las elecciones pueden resolver todos los problemas. Y entonces he tenido que discutir con Jesús Ramos, y he tenido que discutir con Julio Borges, y he tenido que discutir pues con muchísimos políticos con los que he tenido que trabajar en este tiempo, porque siempre me han salido con, bueno, pero Pinochet salió con votos. Es más, Jesús Ramos sostiene que las dictaduras con lo que salen es con votos. Así ni Saddam Hussein, ni Gaddafi, ni Ceausescu, ni Pérez Jiménez hayan salido con votos. La experiencia nuestra nos indica que ningún dictador venezolano ha salido con votos. Gómez se murió en la cama, no salió ni con votos ni con ninguna otra vaina que con la muerte que le impuso la naturaleza. Pérez Jiménez salió por un golpe de Estado militar, porque fue un golpe de Estado militar. Hacia nosotros nos encanta decir que fue un golpe cívico-militar. El cívico solo tuvo la intención, pero el pueblo disfrutó y gozó cuando ya estaba atrapado. Por lo tanto, tenemos la clarísima. Es más, ni siquiera en Paran salió por votos. En Paran salió porque el curita Madariaga era muy pillo y muy inteligente y lo sacó de encima. Y yo he tratado de explicar lo que voy a tratar de explicarles ahora. ¿Cuál es la naturaleza de esta dictadura? ¿Cuál es la naturaleza de la dictadura de Fidel Castro? ¿Y cuál es la naturaleza de la dictadura de Augusto Pinochet y de Marcos Pérez Jiménez? A grandes rasgos hay dos tipos de dictaduras. Quienes inventan la dictadura como institución son los romanos, en el siglo VI antes de Cristo. Roma, que era una república gobernada por un senado, pasa por gravísimos problemas a fines del siglo VI antes de Cristo, es decir, a punto de entrar al siglo V, deciden no ser capaces, comprenden que el Senado y las instituciones no son capaces de enfrentar un grave conflicto plebeyo interno que amenaza la paz de la República y que amenaza al Estado mismo. Y como no saben qué hacer, piensan en el hombre más inteligente, más sabio y más sensato que tienen, que había dejado de ser senador y se había ido a sus tierras porque amaba ser granjero, que era Chinchinato.
es quien le da el nombre a Cincinnati, a la capital, a la ciudad norteamericana. Cincinnato, que había sido el senador romano y que estaba en sus tierras, es convocado, porque el más sabio de todos, a resolver el problema. Y le dan poderes dictatoriales. Le permiten que dicte sin consultar a nadie durante 6 meses a ver si resuelve el problema. Y lo resolvió. Lo resolvió en 2 ocasiones. En la primera oportunidad por un conflicto interno de un levantamiento de la plebe, y en la segunda ocasión por una invasión de los visigodos que amenazan a la región. A ese tipo de dictadura la llamaron dictadura comisarial, es decir, es comisariado, se le encarga a alguien que asuma los poderes plenos y máximos, pero con un lapso. Ese tipo de dictadura, que es la dictadura que se ha conocido habitualmente desde entonces, una dictadura que resuelve un estado que se llama estado de excepción. Y entiéndanme, el estado de excepción al que me refiero no es el estado de excepción que está en las constituciones y que se establece cuando por motivos de una calamidad nacional, una catástrofe telúrica, un levantamiento o lo que sea, suspende la vigencia de los derechos constitucionales por unos días y entrega el poder al Ejecutivo. No, el estado de excepción al que me refiero es un concepto clave que hay que tenerlo presente. El estado de excepción es el que se produce cuando por distintos motivos un estado pierde anclaje, pierde autoridad, pierde autoritas, pierde legitimidad, como un barco que de pronto perdiera el ancla y se le rompiera el timón y quedara a la deriva. Ese barco estaría en un estado de excepción. Estado de excepción definido maravillosamente bien por un gran constitucionalista alemán llamado Carl Schmitt. Ese estado de excepción produce una situación anómala en que durante la historia que va transcurriendo como un hilo permanente, ininterrumpido, de pronto se interrumpe. El poder queda en el aire. El poder máximo ejecutivo queda en el vacío. Y en esa situación que hay que recurrir a alguien, pues los romanos recurrieron al dictador comisariado a resolver los problemas, pero a partir del siglo XIX, más concretamente a partir de la Revolución Rusa, surge otro tipo de dictadura, es la dictadura constituyente. No es una dictadura invocada por los poderes, sino que es una dictadura producto del asalto criminal y avieso de una vanguardia para hacerse con el poder. Vaciar las instituciones de todo contenido constitucional y ponerlas al servicio de una suerte de monarca o de zar para construir una sociedad nueva. Nueva, digamos, en el sentido, puede ser viejísima en sus contenidos, nueva en el sentido de que desaparecen todos los poderes, desaparecen todos los partidos, gobierna un solo partido y una sola clase, el proletariado. A su manera, también la de Hitler fue una dictadura constituyente. Hitler asalta el poder, anula todos los poderes y gobierna durante 13 años
con poderes omnímodos. Esa fue la dictadura de Pinochet. Pinochet, en el fondo, toma el poder bajo delegación del Parlamento, del Congreso chileno, que mayoritariamente, y quiero decirle lo siguiente, Pinochet me condenó a muerte, o sea, no estoy haciéndole propaganda a Pinochet. El Parlamento chileno decidió que había que salir de ese gobierno de Allende porque había roto una cláusula estratégica dorada. Y es que en Chile, según la Constitución, el presidente debía ser electo con el 50,1% de los votos. De lo contrario, por tradición, se decidió que en lugar de repetir las elecciones, se le diera poder al Parlamento para que el Congreso decidiera a quién nombraba de los 2 primeros candidatos o de los 3 primeros candidatos. Debido a la crisis interna que vive Chile en los años 60, en gran medida potenciada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que da inicio a la revolución chilena y sobre todo alimentada por la revolución bolivariana, el Che en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Se dividen las fuerzas conservadoras o, digamos, propias del establecimiento, que eran los conservadores y los demócratas cristianos. Ellos se unen cuando temen que Allende gane en el año 64 y apoyan y respaldan a Eduardo Frei, que arrasa con el 60 y tantos % de los votos. Pero en esta circunstancia se ha radicalizado la democracia cristiana y decide también jugar a la revolución, llevar más adelante las reformas que había hecho Eduardo Frei Montalva y detrás de un gran prócer del Parlamento chileno demócrata cristiano, Radomiro Tomic, ir con su propia candidatura. Entonces van a 3 bandas en esas elecciones. Va Allende con la Unidad Popular, va Arturo Alessandri con conservadores y liberales, y va Radomiro Tomic con los sectores de la democracia cristiana. Se divide la torta en 3 toletes y gana Allende por 1 o 2 puntos, apenas. La suma de Radomiro Tomic y Alessandri llegaron a un 64% de los votos. Es decir, 64% de los chilenos no querían saber nada con un gobierno socialista, con un gobierno de la Unidad Popular. Y ahí se suscita un problema muy grave, porque los norteamericanos, Nixon y el famoso canciller Kissinger piensan que hay que hacer una jugada en el Congreso, unir a los 2 candidatos que salieron segundo y tercero, que nombren ellos a Alessandri, que es el segundo, que Alessandri a los 2 o 3 meses renuncie y convoque a unas nuevas elecciones. Y en esa circunstancia, obviamente, demócratas cristianos y conservadores y liberales iban a ponerse de acuerdo e iban a ganar con un 70%. Pero el dicho de la Revolución Cubana, un falso concepto de la justicia, llevaron a que Radomiro Tomic se ofendiera por esa propuesta y la democracia cristiana decidiera otra solución. Se le daba el poder a Allende, pero se firmaba un compromiso histórico. Y ese compromiso iba a consistir
en respetar la propiedad privada, en respetar la separación de los poderes, en respetar la libertad de expresión, en fin, se establece una suerte de acuerdo, de pacto, de respeto al sistema democrático. El problema es que las fuerzas que han invocado, los espíritus invocados al abrir la caja de Pandora del triunfo de Salvador Allende, conducen a una radicalización de las exigencias populares. Y Allende se ve puesto entre la espada de ese acuerdo parlamentario y la pared del movimiento popular que crece y se radicaliza. Tras 2 años y medio, o 2 años 3/4, esa situación implosiona y se juega la, entre comillas, centro-derecha chilena una carta esencial en unas elecciones que están pautadas para marzo del 73, que es ganar las 2/3 partes del Parlamento, con lo cual pueden destituir constitucionalmente al presidente. Y el cálculo sale chino, porque entre tanto las fuerzas de Allende han crecido y han pasado del 34, 35% al 46%. Es decir, han crecido exponencialmente a pesar de los problemas. Es como si aquí hoy Maduro pudiera sacar el 48% sin fraude. Ante esa situación, comprende la centro-derecha que no le queda otro recurso que las armas. Yo quiero recordar al respecto un maravilloso discurso que dio un gran político y diplomático español, conservador, Juan Donoso Cortés, quien dijo en las Cortes, en enero del año 49, 1849, muy afectado por la Revolución Europea del año 48, que si la Constitución y las leyes salvaban a la nación, la Constitución y las leyes, pero que si no eran capaces la Constitución y las leyes de salvar a la Constitución, el golpe. Y dijo, yo no sería capaz de dar un golpe, pero si realmente tuviéramos que intervenir militarmente para salvar a la nación, hay que intervenir militarmente. Son problemas muy viejos los que vivimos los venezolanos, pero hay que saberlos, hay que conocerlos, hay que haber leído derecho constitucional y tal. A mí me extraña mucho que abogados como Henry Ramos o Omar Barbosa no sepan esta cosa. A mí me aflige muchísimo que no lo sepa Fútbol y que no lo sepa Capriles. A mí me angustia mucho la gigantesca ignorancia de nuestra nueva clase política, porque yo recuerdo la inmensa sabiduría de Rómulo Betancourt. Recuerdo incluso la cultura de don Rafael Caldera. Y recuerdo desde luego el conocimiento adicional de Gonzalo. En fin, podemos nombrar aquí 100 grandes, inclusive hablemos de Moisés Moleiro, hablemos de Américo Martín, hablemos de Monteiro Márquez. O sea, entonces llegamos a un punto muy dramático que lo he visto resumido en un gran historiador inglés que se llama Max Hastings. Max Hastings es el más profundo conocedor de las 2 guerras mundiales. Escribió un libro que se llama 1914, el año de la tragedia.
Entrevistado, lo compré y lo leí, por supuesto, libro de 1500 páginas. Consultado por el periódico El País de España, ¿cuál era la causa a la que él atribuiría la masacre, el matadero de la Primera Guerra Mundial? Y él dijo, claro y raspado, una profunda crisis enfrentada por un liderazgo de tendencia. Es decir, la crisis puede adquirir una dimensión apocalíptica cuando no hay líderes delante, cuando no hay grandes hombres capaces de expresar las circunstancias. Entonces, la profunda crisis que vive Venezuela, que es una crisis orgánica, es una crisis económica, es una crisis social, y tenía que terminar siendo una crisis política. Crisis económica por todas las razones que conocemos. En primer lugar, hay algo que a mí me llamó mucho la atención en Venezuela, fue la falta de una burguesía venezolana, patriótica, nacionalista. Y cuando hablo de burguesía, no me refiero a ricachones que tienen Radio Caracas Televisión, o Radio o Venevisión. Si acaso me refiero a los ricos, digamos, me refiero a una clase social capaz de emprender y con ese emprendimiento construir una economía. Pero sucede que en Venezuela, hasta la explosión del Pozo La Rosa en Cabimas, no existía esa clase. Sin el auxilio, el impulso, el empuje de los ingresos petroleros, Venezuela estaría en Haití como ahora. Ha sido ese hecho tan fortuito, mágico, que le permitió a una república que estaba en un estado muy lastimoso en el año 25. No estaba de manera muy distinta como salió Venezuela de la Guerra Federal. Luego de la Guerra Federal, Venezuela fue un cuero seco, como dijo Guzmán Blanco. Pero estaba, digamos, la pobreza de Venezuela a comienzos de siglo con Cipriano Castro y luego inclusive con Gómez, que tiene otras virtudes que no son las del desarrollo económico. La gran virtud de Gómez es haber establecido el Estado moderno en Venezuela, haber derrotado el caudillismo y haber puesto en vereda al país. Recibe luego el regalo gigantesco que sale, que brota del suelo sin mucho esfuerzo humano. La prosperidad venezolana no es producto ni de la burguesía ni del proletariado, es producto del petróleo. Y es trágico que no haya surgido en ese tiempo una burguesía capaz de, con su emprendimiento, crear grandes empresas, sostener la economía nacional y no tener que estar pidiéndole de limosna divisas al Estado. La burguesía chilena no le pide divisas al Estado chileno para que haga lo que hace, simplemente produce, como tampoco la burguesía japonesa le pide al Estado absolutamente nada, ni la inglesa, ni mucho menos la norteamericana. Cojeamos de esa pata muy jodida que es la carencia de una burguesía capaz de haber creado un partido liberal. Y entonces todos los que estamos aquí sabemos que lo único que quieren los venezolanos es socialdemocracia, es decir, Zapatero, es decir,
alguien que regale casas. El único país del mundo donde yo he oído que la gente pide casas gratis es este. Si en Chile un pobre va y se pone a gritar en la plaza Bulnes frente a la Moneda que le den una casa, o le dan una patada en el trasero o lo meten en la cárcel, porque las casas se las hace uno. Para eso no estudia, para eso no es profesional, no para andar limoneando. Y a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué a Venezuela, y no lo entendí, fue cuando llegaron los recogebasuras a mi casa a pedirme plata porque venía la Navidad. Y yo le digo, pero ¿por qué les voy a dar plata a ustedes? Yo estoy ocupado de lo mío. No, es que venimos a pedir la bonificación, no sé qué cosa, el aguinaldo. El único país con aguinaldos que yo conozco es Venezuela. Entonces, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué razón yo no creo que vamos a salir de esto con elecciones? Es porque este régimen de delincuentes, de criminales, porque además ha pasado algo muy trágico en la historia del mundo, entre la muerte de Allende y el nacimiento de la Revolución Cubana de hoy, y es que la izquierda se ha corrompido hasta la médula de los huesos, se ha apandillado. Como no tiene causas reales ningún país para volverse a la izquierda y hacer una revolución, se ha convertido en un instrumento de toma del poder y de mantención del poder de manera pandillesca y criminal. Y aquí lo que nos está gobernando no es un partido comunista, no es Lenin, no es Stalin, siquiera. Aquí nos gobiernan unas pandillas que para tener mayor prestigio y respaldo, le regalan el dinero a Cuba para que Cuba les preste el uniforme revolucionario. Pero también Cuba está gobernada ya por delincuentes. Porque han comprendido, si hasta el Papa ha comprendido, que para que la Iglesia no se derrumbe hay que llegar a acuerdos con el amponato peronista, hay que llegar a acuerdos con el amponato urbano, y hay que ir a sonreírle a Raúl Castro y ponerle cara de culo a Mauricio Macri. Si la putrefacción ha llegado al Vaticano, ¿por qué coño nosotros vamos a tener elecciones libres, lentas, buenas, generosas, como aquellas que llevaron a Gonzalo Barros a decir por 20.000 votos yo no quiero ser presidente? Y prefirió darle la presidencia por reconocer el triunfo de Rafael Caldera, porque de lo contrario iba a estar peloteando en el vacío. Eso me lleva a pensar muy seriamente que hay que ver alguna fórmula para poder salir de este régimen. Y a mí lo que me angustia es que en 3 ocasiones hemos estado a punto de ganar la lucha. En abril del 2014, gracias a la heroica gestión de Leopoldo López, y por eso me ofendí ayer cuando vi en un Twitter de Voluntad Popular que todo lo que se había hecho desde el 2014 se había hecho para tener elecciones. No es cierto. Es una mentira asquerosa que yo aquí la desmiento ante mis compañeros que fueron de Voluntad Popular. Nosotros no fuimos en el 14, en el 15, el 16 y el 17 a la calle para poder elegir. Fuimos para desalojar al régimen. Si quieren lo discuto con quien quieran. Yo he sido miembro de Voluntad Popular hasta que dejé de serlo porque no toleré el giro hacia la MUN, que no tiene ningún interés de liberar a Venezuela, porque si lo tuviera no hubieran ido a dialogar con un criminal como Nicolás Maduro. Y ahora no me digan que no saben con quién están dialogando, si una semana antes habían asesinado
asesinado a Óscar Pérez de la manera más repugnante, y vemos las colas y nos tortura el corazón ver miles de personas mendigando comprar cualquier mendrugo o comiendo basura como yo la he visto. Me aflige porque creo que el mal es demasiado fácil. Yo creo que haber perdido, para mi perspectiva y desde mi personal visión, a Voluntad Popular como el país, como el partido líder de la lucha por la liberación de Venezuela, y verlo negociando con Luis Florido y con toda esa majamama en Santo Domingo, me frustra profundamente. Y lo digo aquí, por eso vine, y lo digo y lo repetiré donde sea. Yo hubiera querido que Voluntad Popular jamás hubiera dejado de estar junto a Antonio Ledesma y a María Corina Machado y haber constituido la salida y haber encabezado la revolución por la democracia venezolana del siglo XX. No vine nunca más y dejé de venir. Terminé mi maravillosa relación con mis amigos de Voluntad Popular porque ha habido una torsión de su espíritu fundador. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que contar. No sé si ya son las 5:30, es decir, pasó una hora, si ustedes quieren ahora conversamos. Pido disculpas, pero creo que la libertad es el derecho a ejercerla. Quien no la quiere ejercer, en el fondo le hace un flaco favor a la libertad. Muchas gracias.